Andrew redujo la velocidad de su lujosa camioneta negra al reconocer la curva cerrada en el polvoriento camino que llevaba a Bitter Creek, Nuevo México. A su izquierda, las escarpadas mesas rojas se erguían bajo el sol implacable, coronadas por una solitaria cruz de hierro oxidado que había vigilado el valle durante un siglo. A su derecha, los campos de maíz estériles del viejo Robert no eran más que tierra agrietada y un espantapájaros sin cabeza, inclinado en un ángulo patético. Todo parecía exactamente igual que hacía 8 años, pero de alguna manera peor, como si el desierto estuviera reclamando lentamente la madera y el alambre que los hombres habían usado para marcar su territorio. Habían pasado 8 largos años desde que Andrew había empacado una sola mochila y abandonado este pueblo fantasma en mitad de la noche. Se había ido con solo $300 en billetes arrugados y la dirección, también arrugada, de un primo en Phoenix, Arizona, apretada con fuerza en su mano sudorosa. A los 20 años, lo había impulsado una rabia silenciosa y ardiente contra una tierra que, según él, no ofrecía más que sed y pobreza. En Phoenix había empezado desde lo más bajo, fregando grasa de los suelos de restaurantes y acarreando pesados bloques de hormigón en obras de construcción hasta que sus manos sangraban. Pero Andrew no era un hombre que se rindiera al agotamiento. Era terco, impulsado por el recuerdo del polvo que quería dejar atrás. Aprendió el oficio, dominó el idioma escuchando la radio durante horas cada noche y finalmente llamó la atención de un contratista comprensivo que vio su potencial. En su 5.º año en la ciudad, ya había establecido su propia pequeña empresa de remodelación, especializada en modernismo desértico de alta gama. No era realmente rico para los estándares de la gran ciudad, pero en comparación con la seca pobreza de Bitter Creek, se sentía como un rey con su ropa de diseñador y una cartera llena de plástico. Ahora regresaba con un plan perfecto para rescatar a su madre de la casa de adobe en ruinas que ella se negaba a abandonar. Lo que no traía consigo era un historial reciente de llamadas telefónicas. La última vez que había hablado con Mary fue hacía más de 2 años. Al principio, las llamadas habían sido semanales, luego mensuales, hasta que finalmente se redujeron a la nada. Se decía a sí mismo que estaba demasiado ocupado construyendo un imperio, que su madre entendía los sacrificios de un hombre de éxito y que se lo compensaría todo con una casa de cristal y acero en los suburbios. La camioneta finalmente se detuvo con un quejido frente a la pequeña y desmoronada casa donde había crecido. El silencio del alto desierto lo golpeó como un impacto físico cuando salió al calor. La casa estaba en peor estado de lo que recordaba, con el techo remendado con láminas de hojalata desiguales y las paredes de adobe mostrando profundas grietas dentadas como viejas cicatrices. Y allí, sentado en el polvo anaranjado frente al porche, había un niño pequeño empujando un camioncito de madera con la intensa concentración de alguien que navega el cargamento más valioso del mundo. El niño levantó la vista, con la cara manchada de tierra, y miró a Andrew sin miedo ni sonrisa. Simplemente observó al extraño con ojos oscuros y profundos que parecían demasiado viejos para su pequeño rostro. Andrew se quedó paralizado, devolviéndole la mirada al niño. Algo se movió en lo profundo de su pecho, una extraña e indescriptible atracción que no podía identificar. Miró a su alrededor en el desolado patio, esperando ver a un vecino o un pariente, pero solo estaban el niño, el vasto desierto y la antigua casa. Andrew caminó hacia el porche, sus botas crujiendo sobre la tierra seca, y llamó 3 veces a la pesada puerta de madera. Sus nudillos se sintieron extraños contra la madera. Su mano ya no reconocía la entrada a la casa de su propia infancia. La puerta se abrió lentamente con un crujido, y allí estaba Mary. 62 años de vida dura estaban escritos en las líneas de su rostro, las callosidades de sus manos y la ligera joroba de sus hombros. Su pelo blanco estaba cuidadosamente recogido bajo un pañuelo pálido, y sus ojos oscuros y hundidos estaban rodeados de arrugas que Andrew no recordaba tan profundas. Parecía mayor, más frágil, pero aún se mantenía erguida con esa fuerza silenciosa e inquebrantable, común en las mujeres que se niegan a caer,
porque simplemente no tienen otra opción. Pero lo primero que Andrew notó no fue el cuerpo envejecido de su madre, fue la expresión de sus ojos. No era alegría, y ciertamente no era alivio. Era miedo, un terror agudo y puro que intentó ocultar, aunque no fue lo suficientemente rápida. En esa fracción de segundo, antes de que recuperara la compostura, Mary miró nerviosamente al niño que estaba detrás de él, y luego forzó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos cansados. «Hijo mío», susurró, dando un paso adelante para abrazarlo. El abrazo fue corto y rígido, sus manos temblando contra la tela cara de su chaqueta. Andrew sintió el temblor y supuso que era solo la conmoción de su repentino regreso después de tantos años de silencio. Entraron en la pequeña cocina, donde todo estaba exactamente como lo había dejado, solo que más pequeño y más deteriorado. El aire olía a humo de cedro y al penetrante aroma de queso de cabra fresco, un olor que transportó inmediatamente a Andrew a los días de hambre de su juventud. Allí estaba la vieja mesa de madera con 3 sillas desparejadas, la estufa de leña con una pesada sartén de hierro fundido encima, y las paredes de adobe decoradas con unas pocas fotografías descoloridas en marcos de plástico baratos. Pero mientras Andrew recorría la habitación, vio cosas que no pertenecían a una mujer que vivía sola. Un par de sandalias pequeñas y gastadas estaban junto a la puerta, y sobre la mesa había un cuaderno de papel rayado con varios crayones rotos esparcidos a su alrededor. Mary lo vio mirar y se movió con una velocidad sorprendente, recogiendo el cuaderno y escondiéndolo en un cajón con un gesto que esperaba pareciera natural, aunque fue todo lo contrario. Y entonces el niño apareció en el umbral, apoyado contra el marco con su camión de madera todavía en la mano. Observaba a Andrew con ojos grandes y curiosos, la mirada de alguien que ve un nuevo elemento introducido en un mundo donde nada cambia jamás. «Matthew», dijo Mary, sin volverse a mirarlo. Su voz era suave pero con una urgencia subyacente. «Ve a jugar afuera, mi niño. Quédate junto al corral». Matthew obedeció sin decir una palabra, dándose la vuelta y desapareciendo de nuevo en la dura luz del sol de la tarde. Pero antes de irse, lanzó una última mirada a Andrew, una mirada que se sintió como una pregunta que Andrew aún no estaba preparado para responder. Mary se quedó de pie junto a la estufa, de espaldas a la habitación. No lo invitó a sentarse, no le preguntó sobre su largo viaje desde Arizona y no le preguntó cómo había estado. Simplemente se quedó allí, con las manos ocupadas en nada sobre el mostrador, esperando que él hablara primero. Andrew no pudo soportar el pesado silencio por mucho tiempo, así que sacó una de las sillas tambaleantes y se sentó, sintiendo que sus rodillas eran demasiado grandes para el espacio reducido. «Madre, ese niño de afuera», comenzó, su voz resonando en la pequeña habitación. «¿Quién es? ¿De dónde vino?» Mary no se dio la vuelta. Continuó jugueteando con una pila de trapos limpios, sus movimientos bruscos y ensayados. «Es el hijo de una joven de uno de los ranchos vecinos», dijo rápidamente, las palabras saliendo a trompicones como si las hubiera practicado 1000 veces. «Ella no podía cuidarlo. Yo ayudo. Lo cuido yo». Andrew la observó de cerca, queriendo presionar más. «¿Qué rancho? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nadie había mencionado esto en las pocas cartas que habían intercambiado años atrás?» Pero la tensión en los hombros de su madre le dijo que se detuviera. Estaba tensa, como un resorte a punto de romperse. Decidió cambiar de tema por ahora, sacando su teléfono inteligente de alta gama para mostrarle fotos de su vida en la ciudad. Deslizó imágenes de su reluciente camioneta negra, su moderno apartamento en el centro de Phoenix y su equipo de construcción posando con orgullo frente a una enorme mansión con paredes de cristal que acababan de terminar. Señaló la pantalla, mostrándose a sí mismo sonriendo frente a un letrero que llevaba el nombre de su empresa en letras grandes. Esperó a que ella dijera algo, una palabra de orgullo, un bien hecho, hijo mío, o cualquier cosa que validara los 8 años de sudor y distancia. Pero Mary solo asintió lentamente mientras miraba la pantalla brillante, su expresión indescifrable. Andrew sintió que un nudo frío se formaba en su estómago. Había cruzado un desierto,
dormido en suelos de hormigón y trabajado bajo un sol que podía derretir el asfalto para construir esta vida. Y su madre lo miraba como si fueran solo luces parpadeantes en un juguete. Guardó el teléfono y se sumió en el silencio. A través de la pequeña ventana sin cristal, vio a Matthew sentado bajo la delgada y escasa sombra de un mezquite. El niño hablaba con su camión de madera en un murmullo bajo, sus pequeñas manos cubiertas de polvo anaranjado y sus pies descalzos. Llevaba una camiseta que le quedaba varias tallas grande, probablemente una donación de alguna campaña de caridad local. Algo en esa imagen tensó los músculos del pecho de Andrew. No era lástima. Era una extraña atracción interna que se sentía como una cuerda que se toca en una habitación que no había visitado en años. Se obligó a apartar la mirada, pero la imagen del niño en el polvo ya estaba grabada en su mente. Al final de la tarde, Andrew decidió que necesitaba salir de la casa para respirar. Las pequeñas habitaciones parecían encogerse, oprimiéndolo con el peso de las cosas no dichas. Caminó hacia el centro de Bitter Creek, que estaba aún más desolado de lo que recordaba. La mayoría de las casas estaban tapiadas con madera contrachapada, sus cercas caídas y sus patios cubiertos de plantas rodadoras. La pequeña tienda general del viejo Frank estaba cerrada con una pesada cadena oxidada, y la escuela de 2 aulas, donde Andrew había aprendido a leer, era ahora un cascarón con ventanas rotas y un letrero de cerrado que el sol había blanqueado. La mayoría de la gente se había ido hacía años, algunos hacia el norte como él. Otros se mudaron a Albuquerque o El Paso, y los que quedaban eran los ancianos, los que carecían de la fuerza o la razón para empezar de nuevo en otro lugar. Pasó por la casa de la señora Catherine, una mujer que había vivido en el valle durante 70 años y era conocida por tener una columna de hierro y una lengua que no sabía mentir. Estaba sentada en una silla de plástico azul a la sombra de su porche, doblando la ropa con una precisión metódica. Había enterrado a un esposo y un hijo en el cementerio local, el esposo por una larga enfermedad y el hijo por un trágico accidente en una carretera lejos de casa. Desde entonces vivía sola con sus gallinas y una reputación de ver verdades que otros elegían ignorar. Vaya, mira lo que trajo el viento, dijo mientras Andrew se acercaba. Se levantó con un gemido y le dio un abrazo sorprendentemente fuerte. El tipo de abrazo que las ancianas usan para confirmar que lo que están tocando es realmente real. Dio un paso atrás y lo miró de arriba abajo con una mirada penetrante. Te ves blando y bien alimentado, Andrew. Veo que la ciudad ha tratado mejor a tu estómago que a tu corazón. Andrew logró una pequeña sonrisa, la primera genuina desde su llegada. Se sintió bien ser reconocido, incluso si el saludo estaba sazonado con sal. Pero Catherine no era de cumplidos. Se sentó de nuevo y le hizo un gesto para que tomara la otra silla. Tu madre te esperó mucho tiempo, Andrew. Mucho tiempo. Lo dijo sin drama ni acusación, lo que hizo que las palabras cortaran aún más profundo. Andrew intentó explicarse, hablando de los contratos, las largas horas y el dinero que estaba ahorrando para darle a su madre una vida mejor. Pero Catherine escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de piel curtida. Cuando finalmente terminó sus excusas, ella simplemente miró hacia el horizonte. Es bueno que hayas vuelto, muchacho, murmuró. Solo espero que no hayas llegado demasiado tarde para ver lo que tienes justo delante de tu cara. Andrew dejó su porche con un nudo pesado en la garganta. Tomó el camino largo de regreso, pasando por el lecho seco del arroyo donde la tierra era plana y las piedras formaban un círculo natural. Aquí era donde solía jugar de niño, y donde solía sentarse con Grace durante las horas doradas de su 17º verano. Grace. No se había permitido pensar en su nombre en años. Se quedó allí un largo momento, mirando el trozo de tierra vacío, sintiendo el fantasma de una versión más joven de sí mismo, todavía sentado allí, esperando un futuro que nunca llegó. Sacudió el pensamiento y continuó caminando, pero el nombre ya estaba atascado en su mente y no se iba a ir fácilmente. Esa noche, la cena se consumió en un silencio pesado y opresivo. Comieron frijoles simples,
tortillas hechas a mano y el queso de cabra salado que Mary preparaba ella misma. Matthew comía con ambas manos, concentrado en su comida con el hambre cruda de un niño que había pasado todo el día bajo el sol. Andrew apenas podía tragar. La atmósfera en la cocina estaba cargada de tensión no expresada. Cuando Matthew terminó su comida y se fue a su pequeña habitación a dormir, Andrew apoyó las manos sobre la mesa y decidió que era hora de seguir adelante con su plan. «Madre, he venido para llevarte conmigo», dijo, su voz firme y decidida. No lo formuló como una petición, sino como un asunto resuelto. Explicó los detalles de su apartamento en Phoenix, mencionando el dormitorio extra y las comodidades modernas. Le dijo que nunca más tendría que trabajar un día en su vida, que tendría agua caliente corriente, una estufa de gas y un baño de verdad. Pintó una imagen de la vida cómoda que pensaba que toda madre soñaría. Mary lo dejó hablar, su rostro desprovisto de emoción, mientras escuchaba su descripción de un mundo que nunca había visto. Cuando finalmente se detuvo, ella se levantó, recogió los platos vacíos y caminó hacia el fregadero. «No», dijo, de espaldas a él. Andrew parpadeó, confundido por la simplicidad de su negativa. «¿Qué quieres decir con no? ¿Por qué no?», preguntó, su voz elevándose ligeramente. «Porque este es mi hogar, Andrew», respondió ella, su voz tan firme como una montaña. «Esta casa se está cayendo a pedazos, madre. El techo tiene goteras y las paredes se están agrietando». «Entonces, se caerá a pedazos conmigo dentro», replicó ella, volviéndose para mirarlo. Sus ojos eran duros, como el pedernal. Andrew se levantó, su frustración desbordándose. No entendía cómo alguien podía elegir un techo con goteras y polvo sobre una vida de comodidad y seguridad. Empezó a discutir más fuerte, llamándola terca y diciéndole que siempre había sido así, aferrándose a un lugar que no le daba nada mientras él intentaba darle todo. «Te que estoy ofreciendo una vida mejor», casi gritó. «¿Por qué siempre tienes que hacer esto tan difícil?». Un pequeño sonido desde el pasillo lo interrumpió. Matthew estaba parado allí en su camiseta demasiado grande, con los ojos muy abiertos por el miedo. No lloraba, pero su pequeño cuerpo estaba rígido, atrapado en el fuego cruzado de la ira de un adulto. El comportamiento de Mary cambió en un instante. Corrió hacia el niño, arrodillándose y colocando suavemente sus manos sobre sus hombros. «Está todo bien, mi pequeño», susurró. «Vuelve a la cama. Todo está bien». Lo llevó de regreso a su habitación, sus movimientos llenos de una ternura que Andrew no había sentido de ella en casi una década. Los vio irse, notando cómo su postura se suavizaba cuando tocaba al niño, cómo su voz se transformaba y cómo las manos que acababan de lavar platos rígidamente ahora acariciaban la cabeza del niño con infinito cuidado. En ese momento, una comprensión comenzó a amanecer en él, aunque aún no estaba listo para ponerla en palabras. Su madre no había dicho que no por orgullo. Había dicho que no porque no podía dejar al niño, y no podía explicar por qué. Mary regresó a la cocina y dijo sin mirarlo: «Vamos a dormir, Andrew. Hablaremos más mañana». Pero ambos sabían que el mañana probablemente traería más del mismo silencio. A la mañana siguiente, Mary salió de casa antes del amanecer. Tenía que ordeñar las cabras y luego caminar hasta un rancho vecino a 30 minutos de distancia para entregar su queso. Le dijo a Andrew que Matthew ya había desayunado y lo dejó solo con el niño por primera vez. El niño estaba sentado en la mesa de la cocina, inclinado sobre su cuaderno con una expresión concentrada. Tenía 3 crayones gastados, uno verde, uno marrón y uno amarillo, y dibujaba con la lengua asomando por la comisura de la boca, como si la obra de arte fuera una cuestión de vida o muerte. Andrew se sentó frente a él sintiéndose incómodo. No tenía idea de cómo hablar con un niño de 8 años. «¿Qué estás dibujando?», preguntó, tratando de mantener su voz suave. «Una cabra», respondió Matthew sin levantar la vista. «¿Cuál?», insistió Andrew. «Canela. Es la más vieja que tenemos. Mary dice que estaba aquí incluso antes de que yo naciera». Andrew no pudo evitar sonreír ante el nombre. «Madre Mary». El niño la llamaba así. No abuela, no señora, sino Madre Mary. Para él sonaba como la cosa más natural del mundo.
¿Puedo ver tu cuaderno? Preguntó Andrew. Matthew levantó la vista, evaluándolo por un largo momento antes de empujar el libro sobre la mesa con movimientos cuidadosos, como si estuviera prestando un artefacto precioso. Andrew abrió la primera página y vio un dibujo de la casa, las paredes de adobe, la puerta azul y el techo de hojalata. Todo desproporcionado pero perfecto en su honestidad. Pasó la página para ver las cabras en su corral. Y luego un dibujo de Mary con un delantal enorme y una sonrisa que ocupaba toda su cara. Había dibujos del desierto, de Catherine en su silla azul y de un perro que Andrew no reconoció. Cada página era un pedazo de la vida de Matthew, un mapa vibrante de su mundo. Pero mientras Andrew hojeaba, se dio cuenta de que no había ninguna figura paterna, ningún hombre, ningún tío. El mundo de Matthew estaba poblado enteramente por mujeres ancianas, animales y la tierra roja. Luego llegó a una página que no tenía ningún dibujo. En su lugar había una sola frase escrita en letras grandes y temblorosas con el crayón marrón. La presión del crayón había sido tan grande que casi había rasgado el papel. ¿Por qué no tengo un padre? Andrew sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Leyó la frase 2 veces, luego 3, las letras bailando ante sus ojos. Cerró el cuaderno lentamente. «Andrew, ¿no te gustó?», preguntó Matthew desde el otro lado de la mesa. «Me gustó mucho», dijo Andrew, pero su voz sonaba quebrada y hueca. Le devolvió el libro y salió al patio, con el corazón acelerado. Se paró en medio del polvo mirando el vasto desierto vacío, con las manos en las caderas. No sabía lo que sentía, pero algo pesado que había estado latente durante años comenzaba a moverse y a agrietarse. El sol le golpeaba la cara, las cabras balaban a lo lejos, y la pregunta en ese cuaderno resonaba en su mente como un zumbido persistente que no podía silenciar. Esa noche, mientras Matthew dormía y Andrew yacía despierto en su antigua habitación, Mary salió sigilosamente de la casa. Cruzó el patio oscuro hasta el porche de Catherine, sin llamar, simplemente parándose en el umbral. Empezó a hacer preguntas. Dijo en la oscuridad. Catherine estaba sentada junto a una pequeña vela remendando una falda rota. No levantó la vista de su trabajo. «¿Y qué le dijiste?», preguntó. «Lo mismo que siempre le digo, que es el hijo de una conocida que no podía quedarse con él». «¿Y te creyó?». Mary no respondió. Se sentó en la silla frente a Catherine y observó la llama parpadeante. Las sombras tallaban profundas líneas en su rostro, destacando el costo que 8 años de secretos habían cobrado en su espíritu. «No me creerá por mucho más tiempo», susurró Mary. «El niño se parece demasiado a él». Catherine dejó su aguja y miró a Mary directamente a los ojos. «Mary, ese niño merece saber quién es, y tu hijo merece saber que tiene un hijo». «Mi hijo se fue», espetó Mary, su voz temblando con una mezcla de dolor e ira. «No se merece nada». «No lo hagas por Andrew entonces», dijo Catherine suavemente. «Hazlo por Matthew y hazlo por ti. No puedes llevarte esta mentira a la tumba, Mary. Es demasiado pesada para una sola persona». Mary apretó los labios, su mandíbula tensa en una línea obstinada. Había pasado 8 años endureciéndose para proteger al niño, pero su corazón finalmente comenzaba a deshilacharse por los bordes. Cada vez que Matthew preguntaba por su padre, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «Las cosas están bien como están», dijo, levantándose para irse. «No están bien, Mary», le gritó Catherine. «Yo también estoy cargando este peso. 8 años viéndote luchar sola con ese niño, sin poder decir una palabra o ayudarte como quería. Yo perdí a mi propio hijo, Mary. No pude salvarlo, pero este niño está aquí. Está vivo y merece la verdad». Mary no respondió, pero se detuvo al borde del porche. «Y no es solo tu hijo quien merece saber», agregó Catherine, su voz bajando a un susurro. «Encontré a Grace». Mary se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «La encontré a través de una prima en Albuquerque», continuó Catherine. «Le envié un mensaje hace unas semanas. No sé si vendrá, pero tenía que hacerlo». «No tenías derecho, Catherine», siseó Mary. «Tenía el mismo derecho que tú cuando fuiste a Santa Fe a buscar a ese bebé.
A veces tienes que hacer lo correcto, incluso si nadie te lo pide. Mary caminó de regreso a su casa aturdida, el peso de dos nuevas verdades presionando sobre sus hombros. Pero el secreto se estaba desmoronando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Andrew no podía dormir. Daba vueltas en el viejo catre que gemía con cada movimiento. El aire de la habitación olía a adobe húmedo y al paso del tiempo. En la pared todavía había un solo clavo oxidado donde solía colgar la mochila de su escuela. Eso era todo lo que quedaba de él en esta casa, un clavo vacío. Pero no era la habitación lo que lo mantenía despierto. Era la pregunta en el cuaderno de Matthew. 5 palabras en una escritura temblorosa que se negaban a dejarlo en paz. Se levantó y caminó descalzo por la casa silenciosa. Pasó por la puerta cerrada de Mary. Luego se detuvo en la entrada de la habitación de Matthew. El niño dormía de lado, con su cuaderno en el suelo junto a su estera y su camión de madera al alcance de la mano. Andrew continuó por el pasillo hasta el pequeño cuarto de almacenamiento donde su madre guardaba sus útiles de costura y baúles viejos. En la esquina había un antiguo armario de madera que nunca había tenido cerradura. Lo abrió lentamente, viendo pilas de edredones doblados y sábanas viejas. En el fondo, debajo de una pila de pesadas mantas de invierno, encontró una caja de lata azul, del tipo que una vez contuvo galletas danesas. La sacó, se sentó en el suelo y la abrió. Dentro había fotografías. La primera era de él de niño en los fuertes brazos de su padre. Ambos sonreían frente a esta misma casa. Su padre con un sombrero de ala ancha y con aspecto de ser el dueño del mundo. Andrew casi no tenía recuerdos del hombre, solo sensaciones del olor a tierra y una voz profunda que solía cantarle para dormir. Buscó más adentro en la caja, encontrando fotos de la escuela y fotos de él jugando con un camión de madera. La sangre se le heló al darse cuenta de que era exactamente el mismo tipo de camión que tenía Matthew. Las mismas manos habían hecho ambos juguetes. Continuó buscando con manos temblorosas hasta que encontró una fotografía más reciente. Era de una joven de perfil, con el vientre hinchado por el embarazo. Su rostro estaba medio vuelto, mirando al suelo, su cabello oscuro cayendo sobre su hombro. Andrew sostuvo la foto a la delgada franja de luz de luna que entraba por la ventana. Era Grace. Su estómago se convirtió en un nudo. Debajo de la foto había un trozo de papel amarillento doblado en 4. Lo abrió con dedos torpes. No era un certificado de nacimiento, sino un registro de un orfanato en Santa Fe. Era un documento oficial que registraba el ingreso de un recién nacido varón hacía 8 años, 4 meses después de que Andrew cruzara la frontera hacia Arizona. El nombre de la madre figuraba como Grace Dalton. El espacio para el nombre del padre estaba en blanco, pero las fechas contaban toda la historia. Grace había estado embarazada cuando él se fue. Había entregado al bebé 4 meses después de que él desapareciera. Y ahora un niño de 8 años vivía en esta casa jugando con un camión de madera. Andrew apoyó la cabeza contra la pared y se deslizó lentamente hasta quedar sentado en el suelo, con la caja a su lado y los papeles en la mano. Se dio cuenta entonces de que todas las piezas del rompecabezas que había estado evitando durante años finalmente encajaban. Y cada una de ellas apuntaba directamente a su propia cobardía. Andrew no durmió el resto de la noche. Se sentó en el suelo del cuarto de almacenamiento hasta que la primera luz del amanecer se filtró por las grietas de las paredes. Oyó a su madre despertarse, oyó sus pasos rítmicos en la cocina y olió el aroma familiar de las tortillas calentándose. Esperó hasta que Matthew terminó su desayuno y salió a jugar con las cabras. Cuando oyó cerrarse la puerta trasera, se levantó y entró en la cocina. Puso la foto de Grace y el documento del orfanato sobre la mesa frente a su madre sin decir una palabra. Mary bajó la vista, sus ojos posándose en la imagen descolorida y el sello oficial de la institución de Santa Fe. No intentó mentir, no intentó explicar, simplemente se quedó allí con las manos apoyadas en su delantal, la mirada fija en la evidencia de su secreto. Grace estaba embarazada, dijo Andrew, su voz baja y vibrando con una mezcla de conmoción e ira. Entregó un bebé 4 meses después de que me fui, y ese niño vive en esta casa. Dime que no es lo que creo que es, madre.
Dímelo. Mary lo miró a los ojos por primera vez desde que había llegado, su mirada inquebrantable. No puedo decirte eso, Andrew, porque es exactamente lo que crees que es. Matthew es tu hijo. La cocina de repente se sintió como si no tuviera aire. Andrew dio un paso atrás, luego 2 pasos adelante, paseando por la pequeña habitación como un animal atrapado. 8 años, madre. 8 años y nunca dijiste una palabra. Ni una sola llamada, ni una carta, nada. Tú tampoco llamaste, Andrew, le recordó ella, su voz como piedra fría. Eso no es lo mismo. Oh, ¿no lo es? ¿Cuál es la diferencia? Te fuiste sin mirar atrás, dejaste a tu madre sola en este desierto y dejaste a una chica sin siquiera despedirte. Solo pensaste en ti mismo, Andrew. No pensaste en mí. Y ciertamente no pensaste en Grace. Si hubieras sabido sobre el niño, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías vuelto? Sí, gritó Andrew. No, no lo habrías hecho, replicó Mary, su voz elevándose para igualar la de él. Tú no vuelves por nadie, solo vuelves cuando tienes algo que presumir. Las palabras golpearon a Andrew con la fuerza de un golpe físico, porque sabía, en el fondo, que ella tenía razón. Había estado tan concentrado en su propio éxito que había borrado a las personas que dejó atrás. Si tuvieras dinero, escupió Andrew, buscando una manera de herirla tanto como ella lo estaba hiriendo a él, no habrías tenido que esconderlo. No habrías tenido que vivir así. Mary cerró los ojos por un segundo, absorbiendo el insulto. Cuando los abrió, estaban secos y feroces. Se volvió hacia la ventana y observó a Matthew corriendo en el patio. No lo escondí de ti, Andrew, dijo, de espaldas a él. Te escondí a ti de él, porque un niño merece algo mejor que un padre que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Andrew se quedó helado en medio de la cocina, con las manos colgando inútilmente a los costados, incapaz de encontrar una sola palabra para defenderse. El silencio en la cocina duró mucho tiempo. Fue Mary quien finalmente lo rompió, sentándose lentamente a la mesa e indicándole a Andrew que hiciera lo mismo. Su voz era más tranquila ahora, llena del agotamiento de una mujer que había cargado una montaña durante una década. 3 meses después de que te fuiste, escuché que Grace estaba esperando. Comenzó. Me lo dijo un vecino. Caminé durante 2 horas bajo el calor para encontrarla, pero cuando llegué a su casa, ya no estaba. La casa estaba vacía y sus cosas estaban esparcidas por todas partes. Miró sus manos sobre la mesa. Pasaron los meses y no supe nada. No sabía si el bebé estaba sano o si ella siquiera estaba viva. Hasta que un día una mujer de Santa Fe pasó por el pueblo y mencionó que una joven había dejado un recién nacido en el hogar de allá. Dijo que la chica estaba desconsolada, pero firmó los papeles y desapareció. Lo supe entonces. Supe en mi corazón que el bebé era mi sangre. Andrew tragó saliva. El aire en la habitación se sentía denso y pesado. Mi sangre, repitió Mary tocándose el pecho. Reuní cada centavo que tenía, $400 y algo de queso que vendí en el camino. Tomé el autobús a las 5 de la mañana y fui directamente al orfanato. Pero cuando llegué, me dijeron que no. Dijeron que el bebé ya estaba siendo procesado para adopción por una familia rica de Albuquerque. Miraron mi ropa, miraron mis manos ásperas y me dijeron que no era apta para criar a un niño. ¿Qué hiciste?, susurró Andrew. Regresé, dijo Mary, y la simple honestidad de ello rompió el corazón de Andrew. Lloré todo el camino a casa. Pero al día siguiente, Catherine me dijo que volveríamos. Dijo que 2 viejas tercas valían más que una docena de abogados. Llevamos tu certificado de nacimiento, tu vieja identificación y una carta que escribí esa noche. Firmé tu nombre en un documento diciendo que me autorizabas a llevarme al niño. Le mentí al Estado, Andrew. Mentí para salvar a tu hijo. ¿Y te creyeron? No al principio. Nos sentamos en un banco en ese pasillo durante 5 horas hasta que una joven trabajadora finalmente escuchó nuestra historia. Vio que yo era la abuela y que el padre se había ido. Arriesgó su trabajo para dejarme llevarlo a casa siempre y cuando firmara todos los papeles que me pusieron delante. Ni siquiera los leí. Solo quería a mi nieto.
Lo cargué durante 3 horas en el autobús, envuelto en mi propio chal porque no tenía una manta ni un biberón. Lo traje a casa en la oscuridad y Catherine me ayudó a alimentarlo. Lo hice por él, Andrew, y lo volvería a hacer todo de nuevo. Andrew se levantó de la mesa sin decir una palabra. Agarró las llaves de su camioneta y se dirigió a la puerta, su mente un torbellino de culpa y vergüenza. Vio a Matthew sentado junto al corral de las cabras, dibujando líneas en la tierra con su camión de madera. Cuando el niño vio a Andrew caminar hacia el vehículo, dejó de jugar y lo observó. Andrew arrojó las llaves al asiento, pero se detuvo con la mano en el volante. Matthew se levantó y caminó hacia el porche donde Mary estaba ahora de pie. ¿Se va ese hombre?, preguntó el niño, su voz llegando a través del patio. La pregunta se sintió como una bala en el alma de Andrew. Miró al niño, luego a su madre, luego al camino que llevaba de regreso a su vida cómoda y vacía en Phoenix. Recordó las manos de su madre haciéndole un camión de madera cuando su propio padre murió, y miró el camión en la mano de Matthew. Se dio cuenta de que la riqueza no se medía por el saldo en una cuenta bancaria, sino por la fuerza de las manos que te sostienen cuando no tienes nada más. Andrew giró la llave, pero en lugar de poner la marcha, apagó el motor. Salió de la camioneta, caminó hacia Matthew y se arrodilló en el polvo. No, dijo Andrew, su voz cargada de emoción. No me voy, me quedo aquí mismo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las mesas, pintando el cielo en tonos de violeta y naranja intenso, los tres se sentaron en el porche. Andrew había pasado la última hora simplemente observando a su hijo jugar, dándose cuenta de que la vida que había construido en la ciudad no era más que un cascarón vacío en comparación con las raíces que casi había dejado marchitar. Es algo extraño acerca de envejecer. Te das cuenta de que al mundo no le importan las torres que construyes o los autos que conduces. Le importa quién queda para recordar tu nombre cuando el polvo se asienta. He visto a muchos hombres como Andrew, impulsados por el hambre de demostrar que son más que el lugar del que vienen, solo para descubrir que aquello de lo que huían era lo único que realmente podía arraigarlos. Pasamos la primera mitad de nuestras vidas tratando de escapar de nuestros orígenes, y la segunda mitad tratando de encontrar el camino de regreso a ellos. Hay una lección profunda en la forma en que Mary se aferró a ese niño cuando todos los demás lo habían soltado. No tenía un título universitario ni un trabajo elegante, pero tenía un compromiso con la sangre que corría por sus venas, un compromiso que trascendía las leyes y la pobreza. La verdadera riqueza no se encuentra en las cosas que acumulamos, sino en las responsabilidades que nos negamos a abandonar. Se encuentra en las manos callosas que ordeñan cabras al amanecer para que un niño pueda tener el estómago lleno, y en la fuerza silenciosa de una mujer que se para en un pasillo durante 5 horas solo por la oportunidad de amar a alguien que ha sido descartado. Para la generación más joven, el éxito a menudo parece un auto rápido y una casa grande. Pero para aquellos de nosotros que hemos visto pasar las estaciones muchas veces, el éxito se parece a una familia reunida alrededor de una mesa de madera, incluso si la mesa está coja y la comida es simple. Debemos aprender que nuestros errores no tienen por qué ser nuestro destino. Andrew había fallado durante 8 años, pero en una tarde eligió comenzar el largo y difícil trabajo de la redención. El perdón no es algo que se da, es algo que se construye ladrillo a ladrillo a través de la presencia y la constancia. No es suficiente volver con una billetera llena de dinero. Tienes que volver con un corazón listo para servir. La vida es una serie de partidas y llegadas, pero el viaje más importante que cualquiera de nosotros emprenderá es el que nos lleva de regreso a las personas que nunca dejaron de esperarnos. Mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo del desierto, Andrew miró a su madre y a su hijo, y por primera vez en 8 años no estaba buscando una salida. Estaba exactamente donde debía estar, comprendiendo finalmente que lo más hermoso que un hombre puede construir no es una casa de cristal, sino un hogar hecho de verdad y tiempo.